Ustedes van a contestar, ¿sale? Va. En el cielo se oye lo que en la... Eso. Se oye lo que en la tierra se canta, en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta, en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo lo estoy alabando, y yo lo estoy alabando. A nosotros no, Señor, a ti es que te toca. A nosotros no, Señor, a ti es que te toca. Y yo cantaré lo que pongas en mi boca, y yo cantaré lo que pongas en mi boca, lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca, lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Así es que se alaba a Dios. Así es que se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Así. Pero qué lindo se ve, maravilloso se ve, pero qué chévere se ve. Y dando la media vuelta, y dando la media vuelta, y dando la media vuelta, la vuelta entera de la victoria. Así. Así. Pero qué lindo se ve, maravilloso se ve, atrás, pero qué chévere se ve. En el cielo se oye, en el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo lo estoy alabando. Y yo lo estoy alabando. A nosotros no, Señor, a ti es que te toca. A nosotros no, Señor, a ti es que te toca. Y yo cantaré lo que pongas en mi boca, y yo cantaré lo que pongas en mi boca, lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca, lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Así es que se alaba a Dios. Así es que se alaba a Dios. Así. Así
así, así. Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios. Maravilloso se ve el pueblo de Dios. Pero qué chévere se ve el pueblo de Dios. Saltando todos saltando, saltando todos saltando, saltando todos saltando. Así es que se alaba a Dios. Así, así, así. Se alaba a Dios. Así, así, así. Pero qué lindo se ve, maravilloso se ve, pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Y dando la media vuelta, y dando la media vuelta, y dando la media vuelta, la vuelta entera de la victoria. Y dando unos cuantos pasos, y dando unos cuantos pasos, y dando unos cuantos pasos. Así es que se alaba a Dios. Saltando todos saltando, saltando todos saltando, saltando todos saltando. Así es que se alaba a Dios. Así, así, así. Se alaba a Dios. Así, así, así. Pero qué lindo se ve, maravilloso se ve, pero qué chévere se ve. No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. El Cristo que yo alabo aquí es un Cristo vivo. El Cristo que yo alabo aquí es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Ustedes aquí han venido. Ustedes aquí han venido. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Mujeres aquí han venido. Mujeres aquí han venido. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. El Cristo que yo alabo aquí es un Cristo vivo. El Cristo que yo alabo aquí es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Los hombres aquí han venido. Vine a alabar a Dios. ¿Acaso hay? Los hombres aquí han venido. Así hay. Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios.
Cristo vivo, el Cristo que se lava aquí. Es un Cristo vivo, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva el Rey. Muy bien, allá atrás. Bueno, compadre. Eso sí. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. ¡Viva María! Viva María, viva, viva María. Viva María, Madre de Dios. Viva María, que viva, viva María. Viva María, Madre de Dios. Hay unos que ya no brincan. La mano derecha. Mi mano está llena de su bendición. Mi mano está llena de su bendición. Al hermano que toque bendito será, a la hermana que toque bendita será. Mi mano está llena de su bendición. ¿Por qué? Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. ¡Eso! ¡Las niñas! ¡El pie! Mi pie está lleno de su bendición. Mi pie está lleno de su bendición. Al hermano que pise bendito será, a la hermana que pise bendita será. Mi pie está lleno de su bendición. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Muy bien. Mi cuerpo está lleno de su bendición. Mi cuerpo está lleno de su bendición. Al hermano que abrace bendito será, a la hermana que abrace bendita será. Mi cuerpo está lleno de su bendición. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Dios es maravilloso.
Muchas bendiciones, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas que están conectados ahora a través del Facebook. Qué lindo que es compartir las alabanzas al Señor. Realmente las estaba escuchando y no podía parar, no podía cortar estas alabanzas porque nos llenan de la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un espíritu de alabanza. Basta recordar que María, después de haber sido cubierta por la sombra del Espíritu, cuando va a visitar a su prima Isabel y con un saludo, solamente con un saludo, dice que el vientre de Isabel se movió, Juan el Bautista, y ahí ella también canta el Magnífica y se formó un hermoso grupo de oración, de alabanza, de adoración al Señor. Y María dijo: mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. Qué lindo que es alabar al Señor, qué lindo es darle gracias, qué lindo es confraternizar entre los hermanos, sintiéndonos totalmente libres como niños delante de un Padre que nos ama, y sentirnos totalmente libres como amados por el Señor, y sentirnos totalmente libres como ungidos con la gracia del Espíritu Santo. Es algo que se tiene que vivir, y por eso realmente cuando yo lo estaba escuchando, estas alabanzas, mi corazón se llenaba de la alegría de Dios, porque si hay algo que trae la alabanza es llenarte de la alegría de Dios. ¿Por qué? Porque le estás alabando a Él, porque estás focalizando tu vida en Él, porque tu corazón se está elevando hacia Él. Es decir, tu mirada está puesta en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, como dice en Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, está focalizando en Él. Dice el Salmo 16, si no mal no recuerdo, dice que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Y qué hacen en el cielo? Alaban a Dios. ¿Qué dice San Juan? Ese canto que decimos: Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. ¿Qué están haciendo todos delante del trono celestial? Alabando a Dios. Por eso me decía una vez un sacerdote: lo que estamos haciendo aquí es como un ejercicio para que cuando llegue ese momento, si así Dios lo quiere y Dios quiera que así sea, podamos estar en la presencia de Él alabándolo a Él, alabándolo con todo nuestro ser, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, con toda nuestra alma. Alabándolo a Dios es reconocer que Dios es Dios, y solo lo puede reconocer aquel que ha tenido sin duda alguna una experiencia del amor, del poder, de la compasión, de la misericordia, de la sabiduría, de la fortaleza, de la paz, de la alegría, del gozo, de la corrección de Dios. Es decir, aquel que ha tenido lo que se llama un encuentro de corazón a corazón con el Señor, y como decía San Luis María de Montfort, Señor, dame tanta fe que lo que tengo aquí, señalando su mente, baje aquí al corazón. Es decir, es una experiencia vívida del amor poderoso, amoroso y cercano de Dios. Es algo que tiene que vivirse, que es una experiencia, una vivencia íntima en nuestra vida. Y sin duda alguna, el que alaba a Dios desde el corazón es aquel que ha experimentado en su corazón realmente la alegría de la fe. Por eso qué lindo es cuando un pueblo alaba a Dios, y suceden cosas realmente maravillosas. ¿Qué es lo que primero sucede, a mi entender? Es que todo lo que está triste, lo que está amargado, empieza a transformarse por la alegría de Dios, porque cuando Jesucristo pasa, todo se transforma, y tiene que pasar ¿por dónde? Primero por nuestro corazón. Cada vez que Jesús pasa hay resurrección, hay vida nueva, hay perdón, hay liberaciones de ataduras interiores, de miedo, de tristeza, hay de deseo de tener una vida nueva, de dejar el pecado, dejar esos caminos, como dice el Antiguo Testamento, que parecen caminos de muerte, pero que parecen caminos de vida, pero son caminos de muerte. Es decir, ser nuevo en Cristo Jesús, como dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, lo tengo regrabado porque me tocó muchísimo una vez que lo escuché, que dice: el que está en Cristo nueva criatura es, lo viejo ha pasado y todo es nuevo. Es como cuando San Francisco de Asís tomaba 2 ramitas, decía, y salía a alabar a Dios. O San Pascual Bailón, aquel que se toma como ejemplo en la procesión eucarística. ¿Qué hacía? Dice que y mientras llevaban el Santísimo Sacramento, este santo que hacía, bailaba, danzaba del gozo y la alegría que le producía estar en la presencia de Dios. Claro que sí, eso nos anima, nos sana, nos restaura. ¿Por qué? Porque la alegría es amor, la alegría es el amor de Dios, y no hay nada que sane más que la alegría, y más cuando es la alegría en Dios. Por eso
Qué lindo es cuando un pueblo puede alabar a Dios, levantar sus brazos como un acto de amor. Es como cuando yo entraba a mi casa, ahora ya son más grandes, ¿no? Pero yo siempre que entraba a mi casa, Agustín, el más chiquito, que ahora ya no es tan chiquito, tiene 23 años, se escondía detrás, me acuerdo, yo sabía que lo iba a hacer, pero él se escondía detrás de la cortina. Yo abría la puerta y él levantaba los brazos y me decía, papá, papá. Y para mí eso era el regalo más grande del día. ¿Y qué era? Levantar los brazos como la actitud del hijo delante del padre que le dice, papá, te necesito, alzame en tus brazos, es hacerse niño delante de Dios. Y por eso el Señor dice que si no somos como niños, no podemos entrar al reino de Dios, es decir, no podemos entrar al reino de Dios, es decir, no podemos entrar en su presencia. Ser niño no significa ser inmaduro, está hablando de esa niñez espiritual linda, esa niñez espiritual que nos hace esperarlo todo de Dios, confiar en Él, creerle a Él y vivir conforme a su palabra, ¿no? Qué lindo es esa relación filial, como decía el padre Vicente Re, que me hizo prácticamente conocer la renovación carismática en el año 1981, él siempre cantaba, saber que soy tu hijo, Señor, alegra mi corazón, tu hijo soy, oh Señor. Y él que es italiano, yo le digo es porque creo que está vivo, lógicamente, en la presencia de Dios, este santo sacerdote, mi apellido es Bello, él decía, Bello, ahí está la clave. Ahí está la clave. Yo soy un teólogo orionista, he dado clases, sí, pero el día que descubrí en mi corazón, desde el Espíritu Santo, que yo era ni hijo de Dios, con esa fuerza que viene, con esa gracia que no se puede explicar con palabras, mi vida cambió totalmente, mi servicio cambió, todo cambió, y bueno, y ahora mi alegría está en saber, tomar conciencia interior fuerte de que soy tu hijo, Señor, saber que eso alegra mi corazón. ¿Qué quiere decir? Que la alegría está en saber que somos hijos de un Padre que nos ama, no como una teoría, sino como una experiencia de vida. Por eso creo yo que es tan lindo poder vivir estas experiencias del amor de Dios y alabarle al Señor. Cuando alabamos a Dios, dice que suceden cosas maravillosas. Y creo, ahora antes de pasar a este tema que hoy quería compartir, llamado los enemigos de la comunidad, porque es justamente lo que el enemigo quiere, romper esa comunión entre los hermanos, y es ahí donde no existe esa alabanza en un solo espíritu y esa tristeza, y no solamente en una comunidad de fe, sino en la familia, en el trabajo, ahí donde estamos, cuando hay división, cuando no hay unidad, no hay fuerza, no hay propósitos de unificación, hay como un ambiente pesado. ¿Viste? Cuando entras a un lugar y ves que hay un ambiente pesado donde unos se están mirando unos con otros para ver qué va a decir este o qué va a decir el otro. Parece que se pudiera cortar en el aire con un cuchillo, ¿viste? Como que estás caminando sobre hielo seco. Es la verdad que a mí no me gusta para nada, pero realmente qué lindo es cuando dice, por eso el Salmo, no recuerdo el Salmo, pero dice, qué lindo, creo que el 103, qué lindo es ver a los hermanos alegres, unidos. Y entonces siempre recuerdo esas experiencias maravillosas de la alabanza, porque la alabanza nos unifica en el Señor. Y así, contando experiencias, me venían mientras escuchaba estas alabanzas de Dios, ¿no? Cuando dice, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo he venido a ¿qué? A alabar a Dios, tomar una decisión de fe y amor de venir a alabar al Señor. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Es decir, cuando Él vino a mi vida en un día muy especial, mi vida entera cambió y por eso puedo alabar a Dios, porque tengo una experiencia de un Dios vivo. Como cuando cantamos, esclavo fui y tú me libraste. Por eso, Señor, te alabo, Señor, te alabo. Y si vemos en el Evangelio, todos los que han tenido una experiencia de Dios poderosa, amorosa, cercana, ¿cómo no? No tengo palabra para explicarlo, compasiva, ¿qué hacían? Volvían con alabanzas a Dios, con actitud de agradecimiento. Su vida era totalmente cambiada. Y eso se nota y se refleja en el rostro, y más se nota en los momentos de prueba, de dificultad, porque como dice un sacerdote de mi comunidad, el padre Arnoldo, que siempre me alienta y me anima y me dice, aliento, sigue adelante, hay que seguir adelante, hay que ponerle buena cara al más tiempo, sabiendo que el Espíritu Santo está de nuestra parte, que está junto a nosotros, con nosotros, que Él es el Paráclito, el abogado, el que nos hace tener los brazos levantados. Y como te digo, levantar los brazos, sonreír, tener momentos así donde expresar lo que está
en nuestro corazón. Por eso, si estás ahí medio, ponete unas buenas alabanzas al Señor. Esta, por ejemplo, son un popurrí de alabanzas del Padre René. Las encontré esta mañana con mi señora y dije, wow, qué buena que están, Padre René, alabanzas. Y se ve que están cantando con niños, así que participá de las alabanzas. Anda a tu cuarto, a tu lugar de oración y hacé alabanzas al Señor, orale a Dios, como el Espíritu Santo vaya haciéndote fluir desde tu interior hacia el trono celestial, y en ese lugar vas a experimentar algo maravilloso. Yo he notado que cuando hay alabanza en el Espíritu Santo, el ambiente espiritual cambia. Para contarte un testimonio así muy rapidito, 2 testimonios tengo, porque si hay algo que tenemos en las reuniones de oración son testimonios. Yo mismo soy un testimonio. Yo era una persona muy depresiva y me acuerdo la primera vez que fue un encuentro que estaba el padre Darío Betancur acá en Lomas, que fui renegando desde que salí de mi casa hasta que llegué. Lo primero que hice cuando yo llegué, hubo unos hermanos, yo veía el rostro, la alegría, es algo que yo no podía entender bien de qué se trataba. Me abrazaron creo que 5 hasta que entré, y después que me abrazaron, que bienvenido, te estábamos esperando, gloria a Dios, qué sé yo, todas las cosas que decían, y yo decía, qué gloria a Dios y gloria a Dios, si yo no quería venir. Y me acuerdo que bien entro, veo al padre Darío ahí cantando, alabando a Dios, predicando con esa fuerza, y todos cantando, los ministros de Eucaristía ahí iban, venían, todos desinhibidos, nadie tenía vergüenza, porque cuando vos amás, no hay vergüenza. Cuando vos amás, no hay vergüenza. Dice que primera de San Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que el amor perfecto echa fuera el temor, echa fuera la vergüenza, echa fuera todo, porque vos estás conectado con Dios. O sea, no sé cómo explicarte, sobrepasa todas esas cosas. Cuando uno tiene vergüenza es porque se está mirando más hacia sí mismo que a Dios. Pero cuando vos mirás a Dios, más que a vos mismo, cuando, como dice San Pablo, muero yo para que Cristo crezca, ahí vos no estás preocupado en tu buen renombre, diríamos, sino en darle gloria a Dios, no hay vergüenza. Y me acuerdo que yo veía a todos ahí, y que abrazá a tu hermano, y venían, me abrazaban, y qué sé yo, y ahí el Señor me sanó. El Señor empezó a tocar mi corazón a través de esos brazos, no me hizo nadie una oración, nadie me predicó absolutamente nada, pero el amor que fluía en ese ambiente espiritual era tan fuerte que cómo no van a ocurrir sanaciones, cómo no va a ocurrir liberaciones, cómo no va a ocurrir vida nueva, cómo no vamos a salir, como dice el Antiguo Testamento, cambiar de lamento en baile. ¿Cómo no va a suceder eso? Claro que va a suceder. Y yo me acuerdo que era algo maravilloso lo que vivía. Y en las reuniones de oración que tenemos, algunas veces también pasan cosas maravillosas. Yo extraño tanto a mis hermanos de poder ir y alabar y abrazarlos, porque es tan lindo, ¿no es cierto? Y me recuerdo el caso de un hombre que había venido con montones de dolores en el cuerpo. Dice que él llegó a la reunión de oración porque alguien les había hablado de que ahí se rezaba por sanación. Y entonces él vino, claro, sea por lo que sea que vos venís, como decía el padre Emiliano Tardís, la gente viene y después se encuentra con el Señor, y eso es lo que decía el padre. Yo no sé, el padre Emiliano, que tenía un gran carisma de sanación, decía, yo no sé si la gente viene por esto o por lo otro. Lo que sé es que mucha de esa gente, una gran cantidad, se encuentran con el Señor, se enamoran con el Señor y empiezan un camino de vida nueva en Cristo Jesús. Muchos han vuelto, ¿no es cierto?, al redil de la iglesia a partir de esa experiencia. ¿Cómo suceden con otros movimientos? No es el único movimiento. Yo hablo desde mi experiencia personal. Y me acuerdo que este hombre estaba ahí con sus dolores, no podía levantar los brazos. En un momento hacía la invocación al Espíritu Santo. Empezamos a través de un canto, invocando, pidiendo al Espíritu Santo, a través de la oración del Ven Creador Espíritu. Y él levantó los brazos y en ese momento él decía y da testimonio de que sintió como un calor en todo su cuerpo, inexplicable, y él trabaja y todavía sigue trabajando, porque de ahí en más dio testimonio y ahora está sirviendo en la iglesia, en su parroquia, que él sufría de muchos dolores y trabajaba de albañil, y dice que en ese momento sintió un calor tan fuerte en sus huesos, en su cuerpo, que luego a partir de ahí tuvo que ir bajando la medicación que tomaba, siguió tomando medicación hasta que un día dejó de tener que tomar la medicación y se sanó. Recuerdo el caso también de otra señora que tenía unos nódulos debajo del brazo, porque ella sufría de cáncer, ¿no es cierto? Y dice que también en medio de una alabanza, levantando sus brazos, ella con la poca fuerzas y el gran dolor que tenía, sí, ella decía así, las pocas fuerzas y el gran dolor que tenía, ella levantaba los brazos, lo que podía, para cantar y alabar al Señor, y cuando llegó a la casa al otro día, se le habían desaparecido esos nódulos. Son testimonios
que realmente nos dan, ¿qué más de decir? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso no solamente los testimonios físicos, sino también los espirituales, conversiones, deseo de apegarme a Dios, de volver a Dios, deseo de amar a mi madre, la Santísima Virgen, a la iglesia, la lectura de la palabra de Dios, tener una vida más cristocéntrica. Qué bonito es todo eso. Y también las sanaciones emocionales, miedos, complejos, culpas, faltas de perdón. ¿Cuánto sana el Señor interiormente? Por eso, como me decía una hermana allá en El Dorado, Misiones, después de haber hecho un retiro, ella decía que en el retiro le quedó mucho ese canto que dice yo lo estaba escuchando ahora, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva la fe, que viva la esperanza. Y no sé en qué momento de la prédica ella cuenta que yo dije que cuando vengan esos momentos difíciles, cuando vengan esas situaciones complicadas, activa la fe. Activa de fe, desenrolla el rollo de la fe que está dentro de tu vida, hace que esa fe fluya, porque la fe se recibe o nace por el oír, se recibe en los sacramentos, pero se suelta activamente, ¿no? Es decir, se suelta en las actitudes. Por eso tiene que ser una fe con obras, una fe con obras, no solamente obras de misericordia, sino obras en el diario vivir, en cada momento, en las circunstancias, soltar la fe, ¿no es cierto? Y digo, mira, puedes soltar la fe cantando. Porque cantando, empezá a cantar, que viva Cristo. Ese es el canto que a vos más te tocó, el Espíritu Santo más te sembró ese canto en tu corazón. Empezá a decir, que viva Cristo, viva la fe, viva la espera. Y ella, ¿sabés qué hizo? Me escribió un correo en esa época, era un correo que no lo escribió ella, lo escribió su hija, porque ella no sabía manejar bien todavía el internet, y me dio el testimonio. Me recuerdo que el testimonio era que en la casa siempre todos los días había pelea. ¿Y ella qué hacía? Lo primero que hacía era contestar, y era como un partido de tenis, iba y venía, iba y venía. ¿Y qué hizo ella? En vez de contestar, después de ese retiro, como que hubo una gracia interior profunda que ella quería contestar, pero no podía. Dice, yo quería contestar, pero no podía. ¿Y qué hacía? Se encerraba en el baño y empezaba a cantar, que viva Cristo, viva la fe, viva la esperanza, que viva Cristo. Es decir, ella sin saberlo, sabiéndolo, estaba atrayendo la presencia viva de Dios en ese lugar, como diciéndolo, Jesús, quiero que te hagas Señor de mi casa, Señor de esta situación, quiero que te hagas Señor de mi familia, Señor de mi esposo, Señor de estos momentos. O sea, ella oró confiadamente y cantaba, orando y oraba cantando, como dice San Agustín, que viva Cristo, que viva Cristo. Dice que salía del baño y había una paz que no podía entender ella. Y así poco a poco, hasta que comenzó a cambiar. Y el marido, que siempre le hacía problema porque ella iba a las reuniones de oración, al ver ese cambio, que no se lo generó ella misma, ella lo que hizo fue abrir las puertas de su corazón, desearlo y quererlo, y estar dispuesta a vivirlo. Pero el cambio no vino de ella, el cambio vino del Señor que obró en ella. Y entonces él vio ese cambio. Y después yo lo conocí también al esposo, él vio ese cambio y dijo, yo también quiero ir porque yo necesito que mi corazón cambie. ¿Y sabés cuál era el canto que a él más le tocaba? Ese canto que dice, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Y entonces dice, ¿qué será su canto? Por ahí Dios te regala un canto especial para tu vida. Por ahí hay un canto especial que es, como diríamos, el inspirado por Dios para tu vida. Ese es el canto, como cuando viene una palabra que se llama una palabra rema, que es una palabra de Dios para tu corazón, que por ahí en un momento de oración, en una misa, en la parte de una homilía, en la parte de la oración del sacerdote, no sé, en algún momento hay una palabra que te toca fuerte a tu corazón, que por ahí la escuchaste 1000 veces, pero ese día fue diferente. Esa es la palabra para tu vida, y esa es la palabra que te sana, y esa es la palabra que te levanta. Jesús decía una palabra y Lázaro salió fuera, una palabra y el ciego se sanó, una palabra y el leproso se limpió, una palabra y la hemorroísa quedó sana. Es decir, esa es la palabra para tu vida. Entonces vos la tenés que atesorar, y esa palabra es el poder de Dios para tu vida. Por eso dice que la fe es poder de Dios para aquellos que creen en esa palabra. Porque yo creo que juntamente con esa palabra viene esa unción de fe maravillosa, carismática, se llama carisma, como neumática, como fuerza de Dios para que tu vida actúe en el Señor, como una gracia especial que te sana, te libera y te da una actitud diferente. Y cuando tu corazón cambia, tus actitudes hacia afuera cambian. Los problemas siguen siendo los mismos, claro que sí, pero tu actitud
es diferente. El problema no es el problema, sino cómo yo me enfrento a ese problema. Ahí está la situación. También uno comienza a tomar discernimiento en qué le da autoridad a las palabras. El problema no son las palabras, sino la autoridad que le damos a las palabras y a las creencias. Y entonces Dios comienza a hacer una transformación, una renovación interior que hace que nosotros tengamos una vida nueva. Que vamos a seguir con los mismos defectos, con las mismas debilidades. Claro que sí, porque estamos en un proceso. Algunas veces por ahí me dicen algo y yo antes me ponía mal porque realmente es así, uno no quiere estar así. El enemigo usa de eso para quererte hacer ir para atrás. Pero un día me vino esta palabra, Eduardo, estás en proceso. Eduardo, estás en proceso. Y dice la palabra que el que comenzó la obra, fiel es y la va a terminar. Entonces dije, bueno, estoy en proceso. Estoy en proceso. Todos estamos en un proceso de cambio y de conversión. En un proceso que va a perfeccionarse en la medida en que nos dejemos estar en las manos del dulce alfarero como barros, maniables, dóciles, y que nos dejemos quitar todo aquello que de pronto nos impurifica, que nos dejemos poder por el Señor. Que Dios te bendiga abundantemente. Me alegro que estés ahí conectado, los que estén conectados en este momento. Y bueno, vamos a compartir entonces un tema que se llaman los enemigos de la comunidad. Para eso quiero tomar la palabra en el capítulo 4 de Efesios. Es riquísimo todo el capítulo 4 de Efesios, y también te digo el capítulo 5 de Efesios, el capítulo 6, nos habla de cómo vivir en la comunidad, de cómo vivir en esa primera iglesia que es nuestra familia, cómo tiene que ser la relación de padres a hijos y de hijos a padres, cómo tenemos que estar armados para que el enemigo no venga a robar, matar y destruir. Eso es lo que él quiere. San Juan 10:10 dice, yo he venido a robar, matar y destruir. Es como que ahí se refleja concretamente y a la luz, diríamos, la vocación primera de Satanás. ¿Cuál es? Robar, matar y destruir. Y un día me llegó esto, ¿no? Que puede tener muchas interpretaciones y todas son con valor, ¿no? Todas tienen su valor. Pero a mí me venía esto: robar, matar y destruir. Y enseguida me aparecieron las 3 virtudes cardinales, que como virtud no las puede sacar porque son virtudes que hemos recibido, pero las puede querer, como diríamos, quitarle fuerza, que son robarte la fe, matarte la esperanza y destruir la caridad, es decir, endurecerte el corazón. Y yo vi que hay una consecuencia entre una cosa y otra, porque las personas que ya han perdido la fe no tienen esperanza, no esperan nada porque no tienen fe. Y las personas que no tienen fe ni esperanza tienen el corazón endurecido para relacionarse con Dios, con el prójimo, inclusive consigo mismo, y por eso son personas que viven en amargura, en frustración, y esa no es nuestra naturaleza. No fuimos creados para ello, porque no fuimos creados con esa esencia, porque nuestra esencia es Dios, y Dios es amor. Bueno, quiero tomar una parte de, es tan rico, lo podría tomar todo, ¿no? Pero vamos a tomar Efesios capítulo 4, versículo 14 en adelante, Dice así: la unidad en la verdad y el amor. Dice así, Efesios 4, 14. Dice, así dejaremos de ser niños sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los hombres y de su astucia para enseñar el error. Por el contrario, siempre tenemos que prestar atención cuando la palabra nos habla de lo contrario, es decir, ir hacia el otro extremo, hacer un medio giro de 180 grados, ¿no? No un giro de 360 porque volvemos al mismo lugar, un medio giro completo de 180 grados. Dice, por el contrario, viviendo en la verdad, o sea, en la verdad se vive, no solo se declara, no solo se habla de la verdad, lo importante es vivir en la verdad. Viviendo en la verdad, ¿y dónde? También en el amor. ¿Ves que el amor se puede vivir? El amor es vivencial. Crezcamos plenamente unidos a Cristo. Yo puedo vivir en la verdad, puedo vivir en el amor y puedo crecer si estoy plenamente, ¿qué? Unidos ¿a quién? A Cristo. Cristo es el que nos da el crecimiento para poder vivir en la verdad, en el amor. Él es la cabeza y de él todo el cuerpo recibe unidad, cohesión, gracias a los ligamentos que los vivifican y a la acción armoniosa de todos los miembros. La acción armoniosa de todos los miembros. Vos y yo somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Acción armoniosa, pero estos miembros tienen que tener un accionar. Y ese accionar, ¿cómo tiene que ser? Armonioso.
equilibrado, sano y santo. Así el cuerpo de Cristo crece, si no, no va a crecer. Así el cuerpo crece y se edifica ¿en qué? En la voluntad que puedo llegar a tener, en la buena voluntad que puede tener el otro. No, en mi propio amor humano. No, en el amor. ¿Qué amor? El amor de Dios, que fluye y actúa a través de cada corazón. En el versículo 17, para ir un poquito más rápido, les digo y les recomiendo en nombre del Señor, no procedan como los paganos que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos y tienen la mente oscurecida. Ellos están apartados de la vida de Dios por su ignorancia y su obstinación. Algunos son por ignorancia y otros aún sabiendo por obstinación. Eso se llama la incredulidad. Y habiendo perdido el sentido moral, se han entregado al vicio, cometiendo desenfrenadamente toda clase de impureza. Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo. Por eso la palabra es una espada de doble filo. Es cortante, corta a tu favor y corta en contra de tu favor y también de mi vida. Por eso hay quienes no quieren o se hacen una Biblia collage donde hay partes que tomo y otras partes que no. Pero hay que tomar toda la palabra. Y acá nos dice, ellos están apartados de la vida de Dios por su ignorancia y su obstinación. Y habiendo perdido el sentido moral, se han entregado al vicio, Está hablando de gente que son personas de fe, pero que viven como dice la palabra, lo dice acá, no lo digo yo, lo dice la palabra, como paganos, y habiendo perdido el sentido moral, se han entregado al vicio. O sea, no es que el vicio te atrape, uno se entrega a ese vicio, cometiendo, realizando como fruto de esos vicios, desenfrenadamente, o sea, sin límite, toda clase de impurezas, toda clase, a buen entendedor, pocas palabras. Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo, si es que de veras oyeron predicar de Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. Muy importante el versículo 21, porque podemos predicar muchas cosas, pero lo importante es predicar a Cristo y lo que enseña Cristo. El cristiano no es solo el que cree en Dios, sino aquel que cree en Cristo como palabra encarnada, como revelación del Padre. El versículo 22, de Él aprendieron. ¿A qué es lo que se aprendió? ¿Qué fue lo que se aprendió? ¿Qué aprendió? Bueno, que es preciso, o sea, es necesario, es imprescindible, no es una opción, no es optativo, es imprescindible renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo que va corrompiendo, dejándose arrastrar por los deseos engañosos, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu, con minúscula, está hablando del espíritu humano, y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia, en la voluntad, en la verdad y en la verdadera santidad. Y después dice, en el versículo 25, por eso renuncien a la mentira y digan siempre la verdad a su prójimo, ya que todos somos miembros los unos de los otros. Si se enojan, no se dejen arrastrar al pecado. Ves que el pecado como te arrastra, ¿no? Te tira. Ni permitan que la noche los sorprenda enojados, dando así ocasión al demonio. El que robaba, que deje de robar y se ponga a trabajar honestamente con sus manos para poder ayudar al que está necesitado. No profieran palabras inconvenientes. Ese es otro punto. Cada uno, la palabra es como un espejo en el cual nos vamos viendo, ¿no? No profieran palabras inconvenientes. Al contrario, esas palabras que no son de prudencia, que no son de sabiduría, que están dichas a destiempo, que no edifican, que no fortalecen, que no corrigen, que no hacen el bien. Al contrario, que sus palabras sean, acá está, siempre buenas para que resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien a aquellos que lo escuchan. Cuando una palabra es buena, cuando es edificante, y que además hacen bien, o sea, hacen bien en el sentido de que no, que le está diciendo lo que la persona quiere escuchar. Eso no, algunas veces lo que le estamos diciendo le hacen bien, aun cuando aquello que estamos escuchando nosotros o escucha a la otra persona no es lo que quiere. O sea, no siempre la palabra que me hace bien es la que yo quiero escuchar.
Es más, hay palabras que me hacen bien cuando me inquietan, me hacen pensar hacia adentro, me quebrantan, hasta me incomodan y hasta me producen como cierto enojo, pero que en el fondo reconozco que es lo que tengo que cambiar. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios que los ha marcado con un sello para el día de la redención. Eviten, o sea, se puede evitar, Cuando la palabra te pide algo es porque te empoderó para que lo puedas hacer. Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, medio giro de 100, medio giro, o sea, nos vamos al otro extremo, 180 grados. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, porque Dios es bueno y compasivo con nosotros. Perdonándose, ¿de qué manera somos buenos y compasivos? Perdonándonos los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Espíritu Santo, a través de San Pablo, en esta carta a los Efesios, capítulo 4, del versículo 14 al 31, 32, nos está hablando muy fuerte. Después ni te digo el capítulo 5, si querés después leerlo, la conducta de los hijos de Dios, del versículo 1 al versículo 20. Si querés después leerlo, que está buenísimo. Bueno, entonces estamos hablando sobre los enemigos de la comunidad y está muy relacionado con esto que nos está hablando. Dice así, o sea, la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en unidad, que vivamos expresando el amor de unos con otros. Es decir, nosotros sabemos que a través de la amistad, de la unión y del amor con nuestros hermanos en la fe, o sea, a través de la comunidad, es como Dios puede guiarnos como a un pueblo y es también como mejor podemos servirle y dar testimonio al mundo del amor de Dios y del amor a Dios. Pero también sabemos que nuestro enemigo, Satanás, no se queda indiferente donde la obra del Espíritu Santo está teniendo algún fruto y que además tratará por todos los medios de entorpecer o destruir la obra de Dios, y su mejor estrategia, ¿cuál es? La división. En San Mateo capítulo 12, versículo 28, Jesús nos enseña, nos habla, por eso es el maestro. Dice, todo reino dividido en dos bandos, en dos como mínimo, porque algunas veces son 2, 3, 4, 5, pero con 2 es suficiente. En dos bandos está perdido, y toda ciudad o familia dividida no podrá subsistir. O sea, es lo que llamamos la famosa grieta, que no solamente es político, hay una grieta social, hay muchas grietas, y esas grietas donde no es diferencias que podemos tener de opinión, de criterios, y muchas veces las diferencias son buenas porque nos enriquecen, nos hacen ver desde un punto de vista que nosotros no vemos, y eso requiere también humildad, no cerrarnos a creer que somos los depositarios únicos de la verdad, de toda la verdad, sino sabernos que somos limitados y que podemos escuchar a otros, saber escuchar a otros, y de ahí discernir y ver si realmente lo que está diciendo es sí o no, y podemos hasta querer cambiar algunos criterios sabiendo que lo que otros nos dicen nos está enriqueciendo. Pero acá está hablando de algo más fuerte, está hablando de una división, está hablando de un ponerse en contra uno por otro, y no de una diferencia, sino en una tremenda enemistad. Si Satanás puede lograr la división interna en una comunidad, y ahí le podemos agregar familia, lugar de trabajo, en nuestro barrio, es decir, en el lugar donde nos movemos, si Satanás puede lograr la división interna en una comunidad, ésta se destruye sola. Y esto no es muy difícil de lograr, ya que él se vale ¿de qué se vale? De nuestras debilidades humanas, de lo que yo llamo muchas veces de las heridas no sanadas. Las culpas no sanadas, los miedos, los complejos de inferioridad, todos esos pecados, todas esas cosas que están ahí adentro, los corazones no convertidos, por ahí se mete, ¿para qué? Para utilizarnos sin que nosotros muchas veces nos diéramos cuenta, y si nos damos cuenta tenemos que cambiar, pero muchas veces sin darnos cuenta, ¿para qué? Para hacer de nosotros instrumentos de división. Hablar a la ligera, juzgar, dejarnos llevar por los chismes, hacer caso a las murmuraciones, sembrar prejuicios. Einstein tenía una frase maravillosa.
Yo admiraba a Einstein y lo admiro todavía. Yo estudié como profesor de física y química y me acuerdo que en mi casa paterna yo tenía en mi habitación una imagen de Einstein, porque realmente yo admiraba a Einstein y lo admiro también como científico y también como fue como hombre para la humanidad. Y él decía una frase tremenda, decía, es más fácil romper un átomo que romper un prejuicio. Qué tremendo que es un prejuicio, un juicio anterior. Nos hablaron de alguien, le dimos lugar a esa habladuría, le dimos autoridad, la hemos tomado como una verdad y cuando vemos a ese alguien ya no lo vemos desde nuestros ojos, sino desde los ojos de aquellas personas que nos hablaron de esa persona, que generalmente es mal. O sea, yo no lo veo a esa persona desde mi experiencia, sino desde una experiencia de otra persona. Y eso se llama prejuicio. Qué tremendos son los prejuicios. Por eso decía Einstein que es más fácil romper un átomo, antes de la teoría de la relatividad seguramente, más fácil romper un átomo que romper un prejuicio. Debemos ser conscientes, pues, de cuáles son esos instrumentos de división de nuestro adversario, para no hacernos que cómplices por ignorancia de sus planes destructivos y contribuir a la división en la comunidad. Revisemos cuáles son algunos de estos instrumentos de división y vamos a recapacitar en la forma en que se presentan y el daño que puede hacer. Primero, las críticas. Es a través de las críticas, que las personas, en lugar de fijarse en Jesús, se detienen a fijarse en las personas como humanos. Casi siempre, esta crítica se hace como secretamente, dando lugar a las murmuraciones. No solo se causa daño a las personas que escucharon las críticas, sino que además la persona criticada no se entera, al menos directamente, de la causa o motivo de esa crítica, con lo cual se le hace daño, ya que no podrá corregir su error, o lo hará demasiado tarde. Además de que habremos ya predispuesto en su contra a aquellas personas que nos han oído esas críticas y que posiblemente nunca tengan oportunidad de conocer el fondo de lo que están criticando. Y esto es algo en el cual podemos caer absolutamente todos. La vida es un crecimiento. El tema no es equivocarse, el tema es aprender de las equivocaciones. El tema no son cometer un error, el tema es aprender del error cometido. Y por eso se adquiere sabiduría en la medida en que nosotros vamos adquiriendo mejor discernimiento y luz a partir de los errores y de las equivocaciones cometidas. Y eso nos pasó absolutamente a todos. Yo me acuerdo que una vez en oración el Señor me dijo, Eduardo, no mires a las personas conforme a tu mirada, sino que comenzá a ver a las personas conforme a mi mirada. Y eso para mí fue como una bomba que me hizo explotar el cerebro, el corazón, me hizo ver que yo estaba actuando mal. Y por eso es importante no dejarnos llevar por las habladurías, por lo que otros dicen de los otros, sino tener nuestra propia experiencia. Como decía mi mamá, cada uno habla según como le fue en la feria. Cristo dijo, ve a verlo a él. Debemos parar las murmuraciones y las críticas, ya que estas son como el cemento que construye las paredes que nos dividen. Los chismes y murmuraciones rompen las relaciones entre hermanos. Y una buena forma de no permitir que esto suceda es no haciéndonos cómplices, escuchándolo y después de haberlo escuchado, empezar a difundirlo. Una murmuración se termina en un oído que no quiere escucharlo y en una boca que no está dispuesto a difundirlo. Más bien, si un hermano ha cometido alguna falta contra ti, contra otros o con la comunidad, primero debemos orar, pidiendo a Dios amor que nos dé luz para ver si verdaderamente ha sido una falta y no algo que nace de nuestras propias heridas, de nuestra envidia, de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo. Muchas veces vemos culpas donde no las hay y lo único que realmente vemos es algo que nos causa envidia. Entonces, ¿qué hacemos? Lo transformamos en una culpa. Los seres humanos somos bastante enrollados y bastante astutos para cambiar las cosas y acomodarlas según nuestro gusto. Y orar primero pidiendo a Dios, segundo orar por el corazón de esa persona, orar para saber qué palabras tengo que decir y también que me marque el tiempo. Y a ir a hablar a solas
con esa persona. San Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, después anotátelo, San Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Lo podés ir buscando vos en tu palabra, en la Biblia, y ahí está muy claro, San Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Vamos a leerlo, a ver, San Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Dice así, la corrección fraterna, corrección, no corrosión, no corroer, sino corregir. Dice, versículo 15, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Eso es lo que dice, ir en privado. Y si te escucha, habrás ganado a un hermano. En el versículo 16 dice, si no te escucha, busca a una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos, para que no quede que te dijo solamente a vos y después te lo niegue. Y el 17 después a lo último casi no es necesario ni llegar a eso. Es más, si nosotros oramos desde el corazón y le pedimos a María Santísima su intercesión, seguramente sin que le tengamos que decir nada, el Espíritu Santo le traerá a esa persona una luz para que él pueda cambiar. Eso te lo cuento por experiencia personal que me ha sucedido y he visto que ha sucedido también conmigo mismo. Versículo 17, si se niega a hacerle caso, dile a toda la comunidad. Por lo tanto, dice Cristo, ve a verlo a él, no a tu vecino, no a tus vecinos, no ponerlo en internet, no mandarlo al frente, como quien dice en el Facebook. Dice que las personas espirituales a las rodillas de Jesús, a los pies de Jesús, es donde Él coloca todas sus frustraciones, sus angustias y hasta sus enojos. En cambio, la persona carnal lo hace a través del Facebook. Qué tremendo, ¿no? Cuando se utiliza el Facebook para soltar lo que está dentro de nuestro corazón. Y que lo más increíble es que muchas veces es en personas que se dicen personas de fe. O sea, hay que conocer la palabra de Dios. No hay que estar difundiendo a los 4 vientos. Eso no es de Dios. Eso, según lo que dice la palabra, no lo digo yo, no es de Dios, sino que es del enemigo. Debemos procurar por todos los medios, buscar este medio, buscar el otro medio, buscar el otro, no agotar. Así como Dios no agotó los medios para salvarnos y por último envió a su mismísimo Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, tenga vida eterna, pero antes mandó los profetas, no agotó los medios, tampoco nosotros tenemos que agotar los medios, no darnos por vencido, orar, saber que Dios lo ama, que puede cambiar su vida y tenemos que procurar no agotar los medios, sino usar todos los medios necesarios para ganar al hermano por el amor y no perderlo por la crítica. El segundo punto que nos puede, el segundo camino que puede ser utilizado por el enemigo a través de cada uno de nosotros para dividir una comunidad son las mentiras y los falsos testimonios. A través de las mentiras, las exageraciones, las adulteraciones, se reciben daños muy grandes en una comunidad, ya que degeneran en difamaciones y falsos testimonios. Eso también lo podés ver en la palabra de Dios en Zacarías. Zacarías capítulo, acá lo tenemos, capítulo 8, versículo 16 al 17. En Zacarías capítulo 8, versículo 16 al 17, vas a encontrar lo que dice la palabra de Dios acerca de no utilizar las mentiras, de tratar de evitar las calumnias, los falsos testimonios. Todo eso lo único que hace es dividir a la comunidad. Exagerar una verdad puede ser tan perjudicial como mentir, sobre todo cuando esto causa un daño directo a algún hermano. En Santiago capítulo 3 versículo 2 nos dice que si no controlamos nuestra lengua, seremos capaces, que si controlamos nuestra lengua, seremos capaces de controlarnos totalmente. Y en el versículo 3, en el capítulo 3, versículos 5 a 10 de Santiago, habla de cómo pecamos con la lengua y de cómo ésta, aun siendo tan pequeña, puede hacer mucho daño.
Por lo tanto, si conocemos el daño que podemos hacer hablando mal, o sea, maldiciendo o mintiendo, no nos prestemos a la división que por nuestra boca puede originar y más bien tratemos de que nuestra vida sea luz. Y esta luz consiste en caminar en la verdad, como dice en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículo 9 al 11. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11, dice: el que dice que está en la luz y no ama a su hermano, está todavía en las tinieblas. El versículo 10 de la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 10, dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hace tropezar. Pero el que no ama a su hermano está en las tinieblas y camina en ellas, sin saber a dónde va, porque las tinieblas lo han enceguecido. Y aquel que miente, aquel que difama, aquel que está dando un falso testimonio, lo que está haciendo es no amando al hermano, siendo un instrumento del enemigo para dividir una comunidad y para que él reine, porque la mentira es un pecado, y donde está el pecado y ese pecado no se remueve, el enemigo tiene campo de acción, el enemigo reina. Santiago capítulo 3, versículo 2, fíjate lo que dice: porque todos faltamos de mucha manera. Si alguien nos falta con palabras, es un hombre perfecto, porque es capaz de dominar toda su persona. Cuando ponemos un freno en la boca de los caballos para que nos obedezca, dominamos todo su cuerpo. Versículo 4. Lo mismo sucede con los barcos, por grandes que sean, y a pesar de la violencia de los vientos, mediante un pequeño timón son dirigidos hacia donde quiere el piloto. Qué importante tomar dominio en el nombre de Jesús en ese, diríamos, en ese pequeño timón que es nuestra lengua, para que cuando vengan los momentos de tormenta no surja lo que quiere surgir. Se lo dije porque lo tenía que decir. No, tener dominio. Hay un don que se llama el don del dominio propio. Y hay que activarlo por la fe y la oración. Es un don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no nos dirija hacia, como dice acá la palabra, hacia cualquier lado, sino hacia donde el piloto quiere. De la misma manera, versículo 5, capítulo 3 de la carta de Santiago, dice: de la misma manera que se maneja el timón de un barco que viene una tormenta y no se deja llevar por la tormenta, sino se dirige por el manejo del timón ese barco a donde se quiere dirigir, o sea, está hablando de una palabra importantísima que es dominio. Dice: de la misma manera la lengua es un miembro pequeño y sin embargo puede jactarse de hacer grandes cosas. Mire como una pequeña llama basta para incendiar un gran bosque. También la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, dice Santiago, puesto en nuestros miembros, que contamina todo el cuerpo y encendida por el mismo infierno, hace arder todo el ciclo de la vida humana. Tremendo lo que dice Santiago. Y después en el versículo 11 del capítulo 3, Santiago, escuchá, versículo 11. ¿Acaso brota el agua dulce y la amarga de una misma fuente? ¿Puedo con la misma lengua, en otros términos, decir qué bueno es el Señor, te alabo, te bendigo, gracias hermano, que Dios te bendiga, y llego a mi casa y de esa misma boca sale cualquier cosa, o en el trabajo sale cualquier cosa, o en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram y no sé cuántas cosas hay, sale cualquier cosa? Soy luz en la iglesia y oscuridad afuera. O sea, eso se llama la incoherencia espiritual. Eso es el hombre, como dice Santiago, dividido, pusilánime. Y el Señor nos dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Eso es importantísimo, la coherencia. No puede ser que yo venga, diga bendito y alabado seas en la misa, Señor, reza el Padre Nuestro, venga a tu reino, y después ando diciendo cualquier cosa, sale cualquier cosa, y eso es un tremendo testimonio que en lugar de acercar la gente a Dios, lo aleja de Dios. Por eso podemos ser puentes que acercan al Señor, ¿no? Puentes que hacen que las personas a través de ese testimonio vivido se puedan trasladar a la presencia de Dios, o podemos ser tremendos muros que impiden que podamos llegar que las personas puedan llegar a tener un encuentro con el Señor. Yo muchas veces he participado de Jericó, ¿no es cierto? Y caen los muros de Jericó, y caen, pero el principal muro que tiene que caer es el del egoísmo, el del orgullo, el de la vanidad, el de la maledicencia, el de ser un instrumento en manos del enemigo, un instrumento de división, ¿no es cierto? Algo carnal.
y empezar a ser más espiritual. A mí, ¿de qué me sirve estar 4 o 5 horas orando y alabando al Señor si salgo y en la esquina tengo una hermana, una persona que está viviendo mal, que me está pidiendo y paso de largo? Realmente no se cayó el muro. No se cayó el muro y seguimos. Por más Jericó que haga, si esos muros no se caen es porque realmente no permití que el poder, la unción, que es el poder activo del Espíritu Santo, quiebren todo yugo, como dice en el Antiguo Testamento, y eso es un proceso que se va dando en nuestra vida. También el darnos cuenta, eso significa la humildad. Reconozco que esto está en mí y que tengo que cambiar. No somos perfectos, claro que no. Somos perfectibles y estamos en un proceso, pero para que podamos crecer es necesario humillarse, y eso significa humildad. ¿Qué decía Santa Teresita? Que la humildad es vivir en nuestra verdad. Bien, después tenemos del versículo 13 en adelante, versículo 16, es tanto lo que podemos compartir. El versículo 16 del capítulo 3 de la carta de Santiago dice: porque donde hay rivalidad y discordia, o sea, corazones que están distanciados, divididos, por eso dice que cuando dos o más se ponen de acuerdo en un mismo corazón, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, mi Padre se lo dará. ¿Qué es estar reunidos en el nombre de Jesús? Cuando estamos de acuerdo, en corazones unidos. Si no, no estamos en el nombre de Jesús. Estamos en el nombre de cada uno de nosotros, aunque digamos que estamos en el nombre de Jesús. Dice, hay también desorden y toda clase de maldad. Por lo tanto, la mentira es otro instrumento del enemigo que puede actuar a través de nosotros para que se divida una comunidad, para que en una comunidad no reine la luz, sino que, como dice esta palabra aquí, reine la rivalidad, la discordia, haya desorden y toda clase de maldad, porque se le abre la puerta al enemigo. Por lo tanto, si conocemos el daño que podemos hacer hablando mal o mintiendo, no nos prestemos a la división que por nuestra boca podemos originar, y más bien tratemos. Me encanta esto. Tratemos, esforcémonos, hagamos nuestra parte, de que nuestra vida sea luz. Qué importante es el tratar. Inclusive en la oración que hacemos del pésame, Dios mío, en un momento decimos y que tratamos de evitar, y hacemos el firme propósito de evitar toda ocasión próxima de pecado. Eso está hablando de un tratar, de un encaminarme en esa dirección, de ser esforzado y valiente, porque requiere esfuerzo y requiere valentía para poder hacerlo. Tratemos de que nuestra vida sea luz, y esta luz consiste en caminar en toda verdad. Eso dice en 1 San Juan capítulo 2 versículo 9 al 11, que ya lo leímos. Y en amor a los hermanos, aunque en ocasiones nos sea muy difícil, pero nunca es imposible. Una vez me decía un profesor, Eduardo, en la facultad, Eduardo, no transformes lo difícil en imposible. Era un profesor de la materia de química orgánica 3. A mí me costaba muchísimo todo lo que eran los mecanismos internos de las reacciones orgánicas, y me costaba. Y yo un día le dije, no, profesor, para mí esto es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque me es difícil, le dije. Y este profesor, como un profeta, me dijo, Eduardo, nunca transformes lo difícil en imposible. Algo puede ser difícil, pero no por eso es imposible. Y en nuestra vida lo hemos comprobado. Muchas cosas de las cuales hoy pensamos que era difícil, cuando pusimos las manos en el arado sin mirar hacia atrás, sin quedarnos en los momentos en que no pudimos, en que no lo logramos, sino poniendo la mirada hacia adelante, poniendo la mirada en fe y en confianza y pidiéndole a Dios y aprendiendo de esos momentos de fracaso, que no son fracasos, sino que son verdaderas lecciones de vida. Cuando aprendemos de ellos, me di cuenta que no era imposible, sino que es posible, solo que hay que poner la mano en el arado. Y también es posible cambiar estas actitudes. Tenemos que tratar de hacerlo contando con la gracia de Dios. Solo cambia aquel que está decidido y se esfuerza en cambiar. Algunas veces nos podemos desanimar porque pensamos que los cambios tienen que ser rápidos, radicales, totales de un día para el otro. No, hermano. Muchas veces tenemos momentos de valle, momentos de altura, y así vamos.
Así vamos. Eso es la vida. La vida es momento de grandes pináculos y hay momentos donde pasamos por valles de lágrimas. Esa es la vida y lo tenemos que reconocer, porque si no lo reconocemos vamos a estar peleados con la vida. Vamos a estar ofendidos con la realidad que tenemos que vivir todos los días. Es decir, nos vamos a vivir de frustración en frustración. Pero la verdad es que eso forma parte de la vida. El crecimiento es un proceso y ese proceso se va dando en victoria en la medida que sabemos perseverar y sabemos aprender y crecer y tener una actitud de humildad. Tratar día a día de ser un poquito mejor depende mucho también de nosotros. Por eso el que cambia es aquel que quiere cambiar. Para eso primero tiene que tomar conciencia de que necesita cambiar. Es decir, tiene que tomar conciencia de que esa realidad que está viviendo no es la mejor, ni para él, ni para los demás. Entonces tiene que darse cuenta de dónde está, como el hijo pródigo que se dio cuenta que estaba en medio de un chiquero. Se vio ahí y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Como decimos comúnmente en Argentina, se le cayó la ficha. Viste que hay cosas que todos los días están hasta que un día se te revela al corazón y a tu vida, a tu mente, es decir, a todo tu ser de una manera distinta. Lo ves como si nunca lo hubieras visto, aunque todos los días estuvo delante tuyo. Y es esa impronta que yo creo que también es una gracia, un toque de Dios, porque dice que el Espíritu Santo es el que da conciencia de justicia y de pecado. Es una gracia de Dios. Y por eso, bueno, tenemos que saber que somos perfectibles, que estamos en un proceso y que tenemos que hacer nuestra parte contando con la gracia del Señor. Bueno, para ir un poquito más rápido, el otro punto es el juzgar a los demás. Juzgar a los demás puede encerrar soberbia o envidia. Y cuando juzgamos a una persona, nos sentimos secretamente superiores a ella. Es como que me pongo, como decía un párroco de mi comunidad, el padre Carlos, nos ponemos en el tribunal de justicia, nos sentimos superiores. También la mayoría de las veces los juicios se hacen muy a la ligera, sin conocer a fondo a la persona o las causas de su actitud. Lo que pasa es que nosotros vemos imágenes, pero no vemos corazones. Nosotros vemos solamente ¿qué? Imágenes y no vemos corazones. Y la verdad que juzgamos la mayoría de las veces por las imágenes. Lo vemos que está vestido de tal manera, que tiene ciertas actitudes, que inclusive nos puede llegar a recordar a alguien en el pasado con el cual hemos tenido una herida, un distanciamiento, una relación traumática, no sé, algo negativo, y lo asociamos. Y entonces ya le pusimos a esta persona el sello, lo sellamos, ya tiene un sello, ¿no? Como el ciego de Jericó, Bartimeo, como la hemorroísa, que era, le llamaban por Levítico seguramente la impura, como el leproso, no tiene nombre, lo sellamos por lo que vemos en él, pero no por lo que es en su corazón. Por eso no podemos juzgar. No podemos juzgar, solamente Dios conoce y sondea la profundidad de cada uno de nuestros corazones. Ahora bien, hay personas que dicen, cuando alguien le dice algo como podría ser una corrección, me dice, no, a mí no me juzguen, no. Una cosa es juzgar, que es sentenciar y dar ya por definitivo el destino de una persona, y otra cosa es corregir, otra cosa es dar una palabra de aliento, de luz, de claridad. Y qué importante es tener gente así, ¿no? Qué importante tener personas que te marquen algún error, algo que tenés que cambiar, algo en que hay que mejorar. Yo creo que esos son los verdaderos amigos. Los verdaderos amigos. Jesús dice que es nuestro amigo. Y bien que como amigo nos corrige Dios. ¿Qué dice el Señor? Que Él es nuestro amigo. Pero no es un amigo complaciente que a todo lo que uno hace le dice, sí, bárbaro, seguí adelante, está fenómeno. No. Cuando te tiene que decir que esto no está bien, punto. Y eso es importante. Eso es importante, por eso qué importante tener en nuestro camino espiritual lo que llaman los directores espirituales. Personas crecidas en el espíritu, con una fuerte raíz en Cristo Jesús, que tienen luz del Señor, que se reconocen por su testimonio de vida. Puede ser un sacerdote o alguien, pero qué importante es entonces tener un director espiritual para poder seguir creciendo en la fe. Bueno, es importante entonces también, la mayoría de las veces los juicios son, como decía, muy a la ligera, sin conocer a fondo a la persona o las causas de su actitud. Por eso, con la idea de que nos hemos formado de una persona a través de un juicio o de un prejuicio, nos cerramos a recibir cualquier gracia que Dios
nos manda a través de esa persona. Y eso pasa muchas veces en las comunidades. Alguien está predicando y en lugar de escuchar el mensaje, estamos viendo al mensajero. Por eso Jesús mismo no pudo hacer grandes milagros en su ciudad, en su pueblo. ¿Qué decían? El hijo de José, el hijo del carpintero. Y eso hizo de que muchas personas no pudieran recibir todas las gracias que el Señor podía hacer a través de esa persona. Hay que entender que no es la persona, sino Dios que actúa a través de esa persona, y Dios se glorifica en las debilidades de cada uno de nosotros. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que aceptar a nuestros hermanos como son, no como nosotros queremos que sean. Es decir, pensando que el Señor los cambiará. Porque cuando yo una persona no la acepto, ya la estoy rechazando. Entonces no voy a hacer nada por esa persona. No voy a orar por esa persona. Por eso la oración transforma el corazón. Pensando que el Señor los cambiará y mejorará después, abrimos el canal del amor de Cristo y ponemos en nuestro corazón la seguridad de que nuestro hermano está transformándose por el poder de Dios. El otro punto de división también es el rencor o los resentimientos. Son causas en ocasiones de que nuestras asambleas o reuniones de oración se sienten a veces frías, áridas, ya que si cada uno de nosotros guarda un pequeño rencor o un resentimiento hacia algún hermano, nuestra ofrenda de alabanza no puede ser sincera y limpia. No estamos reunidos en el nombre de Jesús, sino estamos reunidos en nuestras propias heridas no sanadas, porque el cuerpo está dañado en varios de sus miembros y eso es lo que causa esa frialdad. En otras ocasiones nos quedamos esperando que, aun cuando nosotros tengamos la culpa, sea nuestro hermano el que venga primero a pedirnos perdón y recurrimos al orgullo propio, sin acordarnos de que Dios tomó la iniciativa de perdonarnos mucho antes de que nosotros se lo pidiéramos y de que al rezar el Padre Nuestro nos comprometemos. Es tremendo, cuando rezamos el Padre Nuestro estamos tomando un compromiso, de perdonar a aquellos que nos han dañado y perdonar de la manera en que Dios nos perdonó. Por eso dice, y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos. Es un compromiso y también es una medida del perdón. Porque le estoy diciendo que voy a perdonar así como Dios me perdonó o que Él me perdone así como yo perdono. Esto es para meditarlo muy profundamente, y si lo meditamos muy profundamente, esa parte del Padre Nuestro en que le decimos a Dios, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos, Dios nos libre, nos va a llevar a perdonar mucho y bien, porque de esa medida sería como nos perdona Dios. Es muy para meditarlo, para pensarlo y para hacernos sentir un santo temor interior. Otra causa del rencor es que a veces hemos perdonado, pero solamente de palabra, de palabra. Pero nuestra mente de palabra, con nuestras lenguas, pero en nuestra mente seguimos recordando la causa de las ofensas con enojo. Una forma de no guardar rencor es mantenernos en comunión con la fuente de amor y del perdón, Dios Padre, y estar dispuesto con firme voluntad a perdonar a todos los que nos ofenden o lastimen, sin poner condiciones o límites a ese perdón, y al perdonar, olvidar como Dios olvida nuestros pecados y no nos lo recrimina. San Mateo capítulo 18, versículos 21 al 25. San Mateo capítulo 18, versículos 21 al 25. Acá hay dos partes y por eso yo creo que es muy importante perdonar orando y orar perdonando. Y yo personalmente, como lo decía ayer, unido al Sagrado Corazón de Jesús, es mi oración personal. O sea, perdono como una decisión, pero no es solamente una decisión personal, no es suficiente. Eso sería más en el área psicológica, una técnica. Pero cuando hablamos de gracia es diferente. Y por eso creo que hay que hacerlo unido al corazón de Jesús. Tomo la decisión, pero unido al corazón de Jesús. Por eso acá dice, yo tomo la decisión de perdonar, pero me uno a Dios, que es amor y fuente de todo bien, para que como sarmiento unido a la verdadera vid, reciba la savia que viene de esa verdadera vid, que es el amor perfecto que echa fuera el temor, el rencor y todo lo negativo, que es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Y cuanto más somos personas unidas a Dios, más nos hacemos como Él. Eso se llama empatía, ¿no? Es decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Nos vamos configurando hasta que se vea a Cristo en esa persona. Y esa es la vida de los santos. Y por eso les es más fácil perdonar.
Le es más fácil porque está más configurado con Cristo y como San Pablo puede decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya está como muerto y refleja a Cristo. Y por último, lo que produce división en una comunidad es no darnos a los hermanos, no sacrificarnos por nuestro hermano. Sacrificarse significa apartarnos de nosotros mismos para darnos a los demás. No servirle, no prestarles ayuda, no ejercitar los dones, los carismas que el Señor nos regaló para edificar la comunidad, que no son nuestros. Los carismas no son merecidos, los carismas son recibidos y son para edificar la comunidad, y al edificar la comunidad en el ejercicio de los carismas, también nosotros somos edificados en el amor. Cuando un miembro no trabaja y los demás tienen que suplirlo, eso también pasa en nuestra casa, en nuestras familias. En vez de aliviar las cargas, somos los que ponemos sobrecarga. ¿Qué soy yo? ¿Uno que alivia la carga, que se hace como sirineo de mi hermano? ¿O soy aquellos que le cargan y le ponen más y más y más y más cargas? Eso muchas veces produce también discordias entre los miembros de una comunidad. Estamos llamados a ser uno como el Padre y Jesús son uno. San Juan capítulo 17, versículo 21. Esto significa que debemos complementarnos unos a otros, y solo se logrará por medio del amor derramándose en los corazones de todos sus hijos y fluyendo a través del corazón de sus hijos. Por eso el Espíritu Santo es un espíritu de común unión. La oración dice que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la común unión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, dice el sacerdote, y está en las cartas apostólicas. Un renovado en el Espíritu Santo, si verdaderamente lo somos personas de común unión en el cuerpo místico que es la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Común unión que no significa estar siempre de acuerdo en todo, sino en ser puentes de unidad, puentes de reconciliación. Dice que es la palabra que estamos llamados a ser ministros de la reconciliación, de volver a conciliar lo que se rompió. Siempre a través del ejercicio del fruto del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Es decir, un carismático es un punto de unidad. ¿Quieren ver un punto de unidad? Busquen un carismático. Un renovado en el espíritu. Nunca puede ser, porque no es del espíritu, está renovado por otros espíritus, pero no por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es un espíritu de unidad, y la unidad en el amor, buscando el vínculo de la paz. Estamos llamados, como dice, a ser uno, porque el Espíritu Santo, fíjate lo que dice San Juan 17, 21, como el Padre y Jesús son uno. ¿Y en qué son uno el Padre y el Hijo? En el amor que los une. ¿Quién es ese amor que los une? Es el Espíritu Santo. El Padre Darío Betancourt una vez en una prédica enseñó muy claramente, como todas sus prédicas, que el Espíritu Santo es el amor del Padre y el Hijo derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, siempre el Espíritu Santo es el amor que une. Y puede producir unidad en la diversidad. Por eso el renovado en el Espíritu Santo es una persona de unidad, que lleva a la paz y a la fortaleza. Podemos resumir que todo aquello que cause división dentro de una comunidad cristiana, en una familia o donde estemos, debe ser quitado a tiempo. Es decir, tiene que ser quitado a raíz. No dejar que esas raíces, como la raíz de amargura de Efesios capítulo 4, versículo 26 al 32, siga creciendo. Tiene que sacarse rápidamente. Detectarlo rápidamente, porque si lo dejamos crecer, eso después se va a hacer mucho más difícil de desarraigar, de quitarlo. Cuando hay algo que está sembrándose como cizaña, es necesario, primero en nuestro interior, porque de la abundancia del corazón hablan los labios, hablan los ojos, hablan las manos, habla el cuerpo, habla todo el ser, tiene que quitarse rápidamente. Y por eso es muy importante hacernos un examen de conciencia, sincero, humilde, delante del Señor. En este tiempo de cuarentena, qué bueno es cerrar la puerta y hacernos un buen examen de conciencia, un lindo retiro interior,
de sanación interior, nosotros mismos, con el Señor, la palabra, y no tapar el espejo. ¿Vieron cuando hay personas que tapan los espejos? Yo conocí una persona que tenía heridas muy profundas de baja autoestima y ella no podía verse ni en un espejo ni en un vidrio de un negocio. Ella no podía verse, ella se tenía enojo consigo mismo, no se podía aceptar y tenía heridas profundas de complejo de inferioridad, baja autoestima, había sufrido rechazos, aún desde el vientre de su madre, en fin, un montón de situaciones que la habían herido y habían marcado su carácter, su forma de ser. Hasta que con la gracia de Dios, con oración, viviendo momentos de encuentro con otros hermanos, en la gracia de la unción del Espíritu que se va moviendo en las asambleas de oración, en los sacramentos, todo el Señor fue obrando y también fue un psicólogo que era un hombre de fe, que le ayudó muchísimo, ella fue saliendo de esa situación y no tapaba más los espejos. Ella me dijo, yo fui una vez, me acuerdo de un retiro que fui a dar en el interior del país y me recuerdo de ella porque ese retiro terminó. Yo le dije, vos tenés que seguir el proceso, porque esto fue el retiro, pero vos esto lo tenés que continuar, lo tenés que continuar. Y ella se movió, ella buscó su bendición y se fue a un grupo de oración donde había hermanos que la pastorearon, fue el sacerdote, hizo todo un camino. Y aún tuvo en ese camino tropezones y aún se encontró con quienes no le ayudaron en el camino, pero ella perseveró. Como la hemorroísa puso su mirada en Jesús y dijo, yo a Jesús lo voy a tocar porque Él me va a sanar. Qué hermoso eso, ¿eh? Qué hermoso. Y bueno, pudo sanarse de eso, pudo sanarse y entonces me mandó después de mucho tiempo, no me mandó, me acuerdo que fuimos con el padre Enrique a otro retiro, el que era mi párroco, ahí a ese lugar y en un momento de que estábamos en el retiro, donde se dio algunas palabras para que había un lugar muy espacioso para que salieran a reflexionar y a orar esa palabra, esa señora vino y me dijo, Eduardo, estoy re feliz, y me empezó a contar lo más importante de todo esto es que ella ya no tenía más los espejos tapados. Me dijo, ahora no solamente no tengo los espejos tapados, sino que puse más espejos. Me miro y me miro con alegría. Qué lindo es eso, ¿no? Ella se podía verse como Dios la miraba. ¿Y sabés cómo nos mira Dios? Con alegría. Por eso dice el Señor que tenemos que dar con alegría. ¿Por qué? Una vez le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué tenemos que dar con alegría? Porque dice, yo me doy a ti con alegría. ¿Sabes que Dios se te da con alegría? ¿Sabes que Dios es un don, un regalo que Él se da a ti y a mí con alegría? Tenemos que aprender a disfrutar a Dios porque Dios disfruta de nuestras vidas. Y algunas veces, lamentablemente, incluso en la misma fe, en la misma parroquia y comunidades, no se disfruta a Dios. Se lo sufre a Dios. Y eso es algo tremendo, ¿no? Eso me parece a mí, lo digo con toda humildad y respetando cualquier otra opinión, yo creo que eso definitivamente no es de Dios. Con nuestro ejemplo debemos mostrar a los demás cuál es el mejor medio de desechar estos daños, siempre por medio del amor. Dispuestos al perdón y aceptando al hermano como es, llegaremos a la perfección en Cristo. Si suprimimos divisiones, juicios, críticas, mentiras, rencores, egoísmos, etc., mediante el amor y el perdón, ¿sabéis que vamos a lograr? Unión en Cristo, frutos del Espíritu Santo que se van a revelar, paz entre los hermanos, buen testimonio cristiano, compromiso y gozo en ese compromiso, sirviéndole a los hermanos como quien sirve a Cristo con alegría, sin estar pasando facturas, con sacrificio y aún con un dolor, como dice la Santa Madre Teresa de Calcuta, dando aún desde el mismo dolor. Para terminar, te invito a que reflexionemos en esta palabra de San Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para no ser juzgados. Y entonces, mis queridos hermanos, vamos a terminar con esta enseñanza que hoy quise compartir con una oración, que es la oración que para mí es una oración que es sumamente motivadora y que es la oración del Ven Espíritu Santo. Vamos a hablar de dos oraciones, pero primero vamos a hablar de esta oración que es la oración del Espíritu Santo. Dice, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz.
Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador, lleno de bondad, que su bondad fluya a través de nosotros. Dulce huésped del alma, suave alivio para el hombre, descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz, penetra, pídele ahora al Espíritu Santo que penetre, que rompa todas esas durezas, ¿no? Penetra con tu santa luz, no es cualquier luz, mi hermano, es la santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles, sanándolos, Señor, de todas aquellas heridas, de todas aquellas debilidades que nos hacen instrumento no de Dios, sino del enemigo, causando división. Sin tu ayuda divina, no hay nada en el nombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra aridez, suaviza nuestra dureza, enciende nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones, premia nuestra virtud, danos la eterna alegría, salva nuestras almas, aleluya, amén, gloria a Dios. Bueno, queridos hermanos, qué importante entonces ir reflexionando sobre todos estos temas que hemos estado compartiendo, que podamos hacer un verdadero examen de conciencia, ver si somos realmente instrumentos del amor de Dios, o muchas veces no lo somos. Por los frutos se reconocen al árbol. Que Dios te bendiga, que la gracia de Dios se derrame abundantemente en tu vida y que podamos, al igual que San Francisco, hacer esta oración desde el corazón, que yo la hago todos los días, porque es una de las oraciones que más me tocan el corazón, pero que también me demandan un cambio para poder ser lo que Dios quiere que sea, un instrumento de tu paz. Te invito a que la hagamos juntos. Señor, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, que yo ponga amor. Allí donde haya discordia, que yo ponga unión. Allí donde haya error, que yo ponga verdad. Allí donde haya duda, que yo ponga fe. Allí donde haya desesperación, que yo ponga esperanza. Allí donde haya tinieblas, que yo ponga luz. Allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría. Que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendidos como en comprender, en ser amado como en amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, y perdonando se es perdonado, muriendo se resucita para la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo para todos los que han estado conectados, que Dios los bendiga y ánimo, levántense porque el Señor nos está llamando para cosas grandes y benditas en este tiempo.